En ese informe Medicina Legal establece que del año 2004 al año 2013, por esta clase de violencia se registraron 926 casos. Ha sido, y en el momento un trabajador me llama y ahí es donde yo volteo mi rostro y me cae en la parte izquierda de mi cara. Con quemaduras de primero y segundo grado. Me cayó al ojo izquierdo y pues igualmente me lo tiene bastante afectadito. Tengo pérdida de visión, tengo un posible glaucoma y lo que es mi mejilla izquierda, pues desafortunadamente no me han cerrado las heridas, siempre he tenido como un proceso de cicatrización muy lento, me cicatriza, vuelve y me abre, pues bastante molesto para mí ha sido esto. Este es un hecho abominable, peor que una violación, peor que un secuestro, peor que un desplazamiento. Esto es negarle a la gente la posibilidad de identificar su rostro a la fuerza y además hacerle perder su identidad para poderse mirar en un espejo. Pero hay mujeres que han quedado absolutamente destruido su rostro, es decir, que no hay ninguna operación reconstructiva que les permita volver a ser como eran, jamás lo lograrán. Y lo que faltaba, pasamos de los depredadores de ficción a los reales. De las víctimas de papel a las de carne y hueso. Además de cargar con una señal imborrable, deben arrastrar la discriminación. Yo salía a la calle y la gente empezaba a rechazarme y eso es tan horrible, o sea, es el dolor que te digan qué te pasó, uy, qué fastidio, empiezan los rechazos solamente por tener una cicatriz, una herida en tu cara. Igualmente, se genera una clase de desplazamiento. Sola, me tocó sacar mis hijos de aquí por la intimidación de esta persona. Mis hijos en este momento sufren, lloran. Tengo un niño pequeño que dice: mamá, quiero estar contigo, quiero abrazarte, quiero decirte que te amo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque prefiero que mis hijos estén lejos y sufrir y llorar y verme así, que de pronto ver que este tipo vaya de pronto a tomar represalias por lo que yo he hecho. Y como esta violencia no es solamente física, el psicólogo forense Belisario Balbuena analiza parte del comportamiento del agresor y de uno de los escenarios del daño psicológico para la víctima. Nos encontramos a un sujeto, bien sea hombre o mujer, con tal nivel de ira, de odio, de destrucción o de intención de destrucción, que el mensaje que quiere llevar a través del ataque con agentes químicos como el ácido, lo que busca es matar a esta víctima en vida, que cada vez que se vea al espejo se acuerde de quién es su agresor. Mella su autoestima profundamente, hay un temor impresionante, siquiera hablar con los demás de lo que le ha pasado, la pena, a elaborarlo, claro, hay una pena, hay una vergüenza, hay también unos sentimientos de culpa, en el sentido de si yo no me hubiera reunido con él, si no hubiera ido a ese sitio, si no hubiera volteado la cara para mirarlo, empieza de alguna manera a tener también esa sensación de culpa que tiene que elaborar. Aquí se necesita un acompañamiento de tipo psicológico, un acompañamiento por parte de su red de apoyo, precisamente para que el tema psicológico sea trabajado y de ser posible sea superado. Existe otra realidad que preocupa. El endurecimiento de penas, como lo decía ahorita la doctora Gloria Estela, pues está facilitando a que el agresor utilice este modo de operar. Sabe que es más fácil arrojar ácido que dispararle, más sencillo y le va a generar menos problema legal. Entonces eso va a seguir perpetuando también la situación, va a seguir perpetuando el problema. Y tenemos que sensibilizar de alguna manera en relación con el género y con el respeto a la integridad y a la identidad del otro, precisamente para ir disminuyendo estos índices preocupantes de ataques contra mujeres y contra hombres a través de esta modalidad. Para la representante Gloria Estela Díaz, este delito no es excarcelable. Hoy este delito puede ser castigado con 15 años de prisión, que resulta insuficiente para el daño tan grave que le causan a las mujeres o a los hombres cuando son agredidos por agentes químicos. Logramos, y eso es de rescatar,
con la nueva ley, la ley 1639, que entró a regir el 2 de julio del año 2013, que para este tipo de delitos tratados como una lesión personal no exista ningún tipo de beneficio. Es decir, que los agresores no cuenten con descuentos en la pena o rebajas en la misma por buen comportamiento al interior del centro penitenciario, que porque trabajan, porque se capacitan, no van a tener ningún subrogado penal, y tampoco el delito va a ser excarcelable. Quiere decir esto que no van a gozar del beneficio de la casa por cárcel. Este tipo de violencia es un asunto cultural y los funcionarios judiciales aportan negativamente. Así lo expresa la defensora de la mujer, Susana Rodríguez. El tema cultural en el sentido de que la sociedad colombiana se destaca por ser una sociedad patriarcal y machista, donde hay una cantidad de prejuicios y estereotipos. Con decirle que en las visitas que yo he realizado ahora como defensora delegada, pero también cuando fui juez, y que tuve la oportunidad en el estrado judicial de ver el tratamiento que se le da a las mujeres, y es como siempre trasladarle la culpa a la víctima. Es decir, usted fue víctima de esta violencia porque usted se lo buscó. Pero está demostrado por las cifras que las mujeres sí somos más vulnerables a todas las clases de violencia, porque primero, digamos, en una sociedad como esta confluyen varios factores, entre ellos la discriminación y la exclusión. Una exclusión en salud, una exclusión en el ámbito laboral, una exclusión a donde lleguen porque primero la sorpresa para todo el contexto social es ver una persona en esas condiciones, es decir, hay una doble victimización. Y el gobierno nacional se pronunció a través del ministro del Interior, Aurelio Irragorri. La Comisión de Derechos Humanos va a revisar los expedientes de todos y cada uno de los 936 casos ocurridos en los últimos 10 años, porque consideramos que muchos de ellos históricamente no tuvieron decisión judicial por varias razones. Una de ellas, la más, que las personas afectadas no acudieron al proceso judicial o porque no podían o porque no estaban en condiciones o porque no querían participar en el proceso correspondiente. Ministro, ¿no le parece que revisar los procesos de violencia hacia la mujer después de 10 años no es como tarde? ¿O es que casi 1000 víctimas son muy pocas para pararle bolas? Es que definitivamente falta mucho por hacer. La congresista Gloria Estela Díaz da a conocer que los ataques con ácido son de vieja data. Estamos con mujeres que hace 25 años fueron atacadas, desfiguradas completamente en sus rostros, jamás operó la justicia, pero además de eso, la tragedia de que tienen que vivir deformes, no tienen oportunidades laborales y sus familias tenían que hacerse cargos de todas las cirugías reconstructivas y estéticas y tenían que salir de su patrimonio para poder ayudar. Y como la justicia no opera, se dan casos de cinismo por parte de los agresores. Que tuvo que irse del barrio donde vivía, se fue desplazada porque el agresor sigue amenazando, intimidando, como nunca pagó un solo día de cárcel. Tienen la osadía, el cinismo, la desfachatez de ver que la justicia no funciona, de seguir llamando, agrediendo, de seguir amenazando. Entonces las víctimas lo que hacen es con toda su familia desplazarse para otra ciudad. Y el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, ratifica que las víctimas de este abominable ataque deben ser atendidas sin dilaciones e integralmente por el sistema de salud. La atención a las personas que sufren este tipo de ataques está cubierta integralmente por el POS, bajo el capítulo de cirugía reconstructiva o procedimientos reconstructivos en caso de quemadura. Está en su integralidad cubierto y todos los colombianos pueden tener la tranquilidad de que si llegan a ser sujetos de un ataque de esta naturaleza, tienen la cobertura completa. Y esto incluye además la cobertura de naturaleza psicológica. Así que ciudadanas y ciudadanos, a exigir. Y esto expresa el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Se aumentaron considerablemente las penas de 8 a 16 años. Ese delito no es excarcelable en ningún caso. No basta con que alguien diga que es loco o que se haga el loco para evitar que se le aplique la ley penal. Y qué pena ser apocalíptico, pero ¿será que estamos en las últimas de la degeneración humana? Hijos matando a padres, padres a hijos, el abuso de niños y niñas, hambrunas, inequidad, sed excesiva por el dinero, irrespeto por la vida, egoísmo, maltrato animal, explotación exagerada de los recursos naturales, abuso de poder. Mejor dicho, nos veremos pronto.